Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, Señor, permitirnos agradarte. Vamos a comenzar con el canto de este domingo para agradar a Dios. Inclinemos nuestros rostros y abramos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, Está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. muévete en mí, Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de de tu tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. muévete En mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga a estos pequeños, a mis hijos hermosos, por bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a todos los niños en el mundo que alaban su nombre. Santo es el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio al servicio y vamos a ir, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos al versículo 1 y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo
también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a orar antes de interpretar lo que Dios nos quiere dar en este día. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos guianza, te pedimos que nos dé, Señor, esa sabiduría a mí, a este siervo, Padre, a este humilde siervo, Señor, que mi carne calle y que hable tu palabra, Señor, que no sean mis palabras, sino tu misma palabra, Señor, bajo la interpretación del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 5. Tenemos a una pareja. Una pareja de nombre Ananías y Zafira, su mujer. Dice aquí el versículo 1 que vendieron una propiedad. Dice el versículo 2, se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. El tema del día de hoy es cuando Dios nos da los bienes. Cuando Dios nos da los bienes, no solo materiales, financieros, laborales, económicos. Aunque en esta parte se trata exclusivamente este sentido, Dios siempre nos bendice en todo. Pero por lo poco perdieron lo mucho. Y ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. Parte del reino de Dios es lo que tenemos por el concilio, por la facultad, por los méritos de Cristo. Y eso es algo que debemos valorar. La pregunta aquí es, Ananías y Zafira conocían la salvación y la vida eterna, el arrepentimiento. Tenían considerablemente el juicio sobre lo que era el perdón de pecados. Y esa es la pregunta más grande de estos textos. En el versículo 2 vemos que dice: y se quedó con parte del precio. Dios te bendice, me bendice, bendice a cada uno de sus hijos. Con 10 pesos, con 100, con 1000, con 1,000,000. Pero eso no es lo importante. Dios no nos mandó a predicar la prosperidad. No nos manda, como hoy muchos predican, el evangelio de la prosperidad, donde prospera el pastor, pero las ovejas están rapadas, empobrecidas. ¿Qué tipo de caridad es eso? ¿Qué tipo de misericordia es esa? Pero no nos ocupa el tema del día de hoy, a esa parte. Y no quiero que se malinterprete, porque los próximos versículos vamos a ver por qué es importante que nuestro corazón siempre dé al reino de Dios.
siempre y cuando sea bien ejercido o ese dinero, sea ejecutado, ese dinero, esas finanzas sean verdaderamente para la iglesia de Cristo. No para un hombre, sino para la iglesia, para misiones, para el mantenimiento, el sustento. Y sí, ciertamente, el apóstol Pablo dijo, ¿acaso no tengo derecho yo? Pero eso, volviendo al punto número 2, los apóstoles no querían, pareciera que si malinterpretamos estos textos, los apóstoles tendrían que ser ricos. Y no es así, hermanos. Quiero que leamos detenidamente, palabra y párrafo por párrafo. Versículo 2. Y se quedó con parte del precio. ¿Quién se quedó con parte del precio? Ananías y Zafira. O sea, Ananías, como hombre, tomó esa decisión y Zafira cayó. Zafira mantuvo silencio. La obligación de una mujer, cuando un hombre está en malos pasos o está desatendiendo la labor de Dios, la labor de una mujer es como Zafira, no quedarse callada, sino ir y reprenderle con amor y mansedumbre. Sujeta, dice la Biblia, que la mujer está sujeta al hombre. Pero con ese amor tiene que decirle, querido esposo, yo considero que las bendiciones celestiales estamos perdiéndolas por un cacho de tierra. Le faltó reprensión, le faltó carácter, le faltó autoridad, porque la mujer también es la segunda autoridad. La primera es el hombre, pero la segunda autoridad en el hogar es la mujer. Y también tiene esa autoridad, no para mandar. Que quede claro, la mujer Dios no la mandó para ejercer pastorado, para ejercer la labor de padre, pero sí puede, con amor, direccionar a los hijos y orar por el esposo, dar un consejo. Dice que las ancianas aconsejen a las jóvenes, a las jovencitas. ¿Qué es importante en esto, hermano? Que ella guardó silencio. Una mujer callada y sumisa es bien vista por Dios. Pero una mujer callada y sumisa que acepta el pecado del hombre está mal vista por Dios. Y lo vamos a ver en los textos que siguen. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y quiero que veamos claramente lo que dice el texto. El apóstol Pedro dice, y reprendiendo a Ananías, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo mentirle a Jesucristo, a Dios? Porque el Espíritu Santo en el libro de los Hechos descendió y tomó los corazones de los creyentes, como el mío, hermano, como el tuyo. Ahora vemos que no hubo una posesión aquí. Vemos que Pedro no le dice que empezó a reprender a Ananías. ¿Qué hizo entonces? Simplemente, con amor, le dijo. Fue una momentánea reprensión, sin tanto ni más juicio, sino que el juicio lo hizo Dios, no Pedro. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo que mora en ti?
y quedarte con parte del precio del terreno. Y decimos, pero tenía derecho Ananías. Ananías era dueño, pudo ser heredero, pudo trabajar con todas sus fuerzas para tener eso. Y nos preguntamos, ¿yo he trabajado? ¿Acaso no tengo derecho si doy para Dios? Pero yo considero, en mi corazón está el dar 10 pesos. Y esa fue la actitud que tomó Ananías. ¿Por qué? No quiero sacar un texto fuera de contexto. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 4. Bernabé, un hombre generoso, dadivoso, un hombre muy lejos de lo egocéntrico. ¿Qué hizo? Quiero que vayamos a un libro, a un capítulo anterior y veamos versículo 32, Hechos 4:32. Vamos a ver el contexto dentro de este capítulo. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón, hermano, y un alma. Dos cosas, un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía. Esto es mío, esto es tuyo. No. En la iglesia primitiva existía ese compartimiento y generosidad. Las iglesias estaban unidas. Los apóstoles estaban unidos. Un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma doctrina, una misma fe. Solo Jesucristo. Hoy las iglesias se pelean por tener mayor número de sillas llenas, por tener mayor número de ovejas. Entre más ovejas, hay más lana. Pero fíjense lo que dice aquí el texto. Lo que dice en el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos. Cuando hemos visto que la iglesia evangélica más grande que hace milagros, le diga a las iglesias pequeñas que hacen misiones: Dios me ha dado, ha proveído, esto es para ustedes. Las doctrinas divididas, la iglesia dividida, el pastor tal piensa de tal forma, el otro pastor de tal forma. Quiero que notemos, hermano, ¿qué había aquí? Un punto que falta y que hoy en día, si quisiéramos llegar a ese punto, muchos llamarían ecumenismo. Porque los pastores se cierran a tal idea. La doctrina pentecostal, bautista, adventista, reformada, luterana, fundamentales, independientes, etcétera, piensan de diferente forma. Unicitarios. Hermano, es triste ver eso, el panorama, porque si Cristo pudiera estar en un púlpito hoy, ¿qué diría? ¿Sabe lo que diría Cristo? Solo tengo una cosa que decir. Y la reitero, y está en la Biblia. Vayan y prediquen el evangelio hasta los confines de la tierra. Eso se lo encargó a los apóstoles.
La pregunta es, ¿se está predicando a Jesús en un púlpito? ¿Se está haciendo labor evangelística? ¿Se está predicando psicología, lavado de cerebro, prosperidad, milagros, judaísmo? ¿Se está predicando más escatología? A mucho pastor se le olvidó de dónde provenimos todos. Del arrepentimiento, de la conversión, de la regeneración, de la renovación de la fe y de los fundamentos principales en el autor y consumador, el único autor, Jesucristo. Unos han metido la Kabbalah dentro de la misma iglesia. Las 12 piedras, qué sé yo, hablan de tener mucha sabiduría y que el anillo de Salomón y vienen acá hablando de... ¿Y Jesucristo dónde está? La gente quiere aprender. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Qué hubo antes de Génesis? Y tú le preguntas, ¿qué es el arrepentimiento? Y tú le preguntas, ¿qué es el perdón de pecados? La regeneración, la renovación de la fe, el bautismo, conceptos básicos dentro de los principios de un creyente renovado. Son las últimas respuestas que se dan en una iglesia. No digo en todas, pero en la mayoría, en el mundo. No tenemos la verdad. La verdad la tiene la Biblia, no yo. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Quiero que vayamos al versículo 36, hermano. Hechos 4:36 y dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Quisiéramos tener esa consolación en las iglesias. Quisiéramos tener un Bernabé. Poseía un campo y lo vendió. Y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Saben por qué nosotros, y me incluyo, el día de hoy nos cuesta y nos preguntamos en nuestro corazón, mente, pensamiento, intelecto, voluntad, en nuestra alma, nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que dar una iglesia? Dentro de nuestro razonamiento nos preguntamos, y es válida esa pregunta. Es muy válida esa pregunta. Déjenme y permítanme, por favor, decir por qué. Porque vemos pastores con un carro último modelo. Porque vemos iglesias modernistas que lo que más les importa es lo físico, lo externo. Porque vemos la casa y los aviones de los pastores de Enlace y de otros. Hay otras redes que están en los medios de comunicación, ahí en tele de cable y no sé. Y no solo ellos, en Puerto Rico, en México, en Colombia. Millones, hermano. ¿Dónde está la obra caritativa? Y muchos me van a criticar y me van a decir, es que piensas como católico apostólico. No es así. Soy cristocéntrico. Mi roca fuerte es Cristo, no una religión. Y no porque esté peleado con ninguna iglesia como la católica o algunos cristianos.
denominación, de X denominación. Simplemente porque el hombre, y perdónenme por ser tan fuerte en estas palabras, pero con mansedumbre y con amor se corrige el pecado. Sinceramente, el corazón de muchos hermanos y mío está dolido porque los pastores buscan sus propios intereses. Ya no hay misiones. Ya no hay casi evangelistas que vayan allá a dar. Están ganando los testigos de Jehová. ¿Qué pasó? Vinieron los chinos y están metiendo nuevas religiones cristianas orientales. Estamos siendo invadidos. Hoy la iglesia está pereciendo y no le echamos la culpa. Muchos dicen Satanás, sí, efectivamente, pero muchos están siendo usados por Satanás. Quiero que vayamos al versículo 37. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Creo que cualquiera de nosotros deberíamos de hacer eso que hizo Bernabé. Pero lo deberíamos de hacer de corazón. ¿Y saben una razón? La respuesta más correcta es, si vemos, seríamos un Bernabé si vemos a un Pedro, si vemos a un Felipe, si vemos a un Pablo. Yo quiero ser un Bernabé. Yo quiero ser dadivoso. Yo quiero ser generoso. Yo quiero dar a la iglesia. Pero no veo a un Pedro entregando su vida. No veo a un Pablo entregando su vida. Y así pensó erróneamente. Pero codiciablemente. Y vamos al capítulo 5 porque ya terminaron los versículos del capítulo 4. Versículo 1. Cierto hombre llamado Ananías pensó codiciosamente. Vio a Pedro. Vio a los apóstoles apedreados, perseguidos, casi ejecutados. A la iglesia de Cristo sintiendo ese poder del Espíritu Santo. Pero la codicia le robó la generosidad que tuvo Bernabé en el capítulo 4. Y la mujer callada. Y se quedó con parte del precio sabiendo también su mujer. Es un todo, hermano. Lo que tenía que dar Ananías era lo mismo que dio Bernabé. Es lo mismo que tenemos que dar tú y yo, el 100%. Muchos dicen, yo doy, no me importa. Aunque veamos un lobo rapaz vestido de oveja, yo doy, no importa. Eso Dios lo juzga. Y por otro lado vemos a los que no dan nada, porque dicen, pues yo no veo ahí un Pedro, un Pablo. En la actualidad hay pocos, pero sí hay. En la actualidad hay gente, hay pastores entregados, hay pastores misioneros, evangélicos, que dan su vida, su sangre, su propia familia, y se exponen en las sierras, hasta los confines de la tierra en Siria, hasta en otras partes, en África. De esos quiere Cristo. Cristo quiere tanto pastores como Pedro, como Pablo, pero también quiere generosos como Bernabé. Dios no quiere, recuerdan a Simón, el mago, no quiere de esos, que solamente quieran hacer magia y hacer milagros y robar dinero y contender ahí con el dinero. Y lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué pasó con Simón el mago? Véndanme lo del Espíritu Santo para hacer negocio. De esos hay hoy muchos. Pero también acá hay muchos que son como Ananías y Zafira. La iglesia, el concepto es un Bernabé dadivoso, un Bernabé que pone sus ojos, su mente, su corazón, su intelecto, sus pensamientos
en el Espíritu Santo, pero dice, el mismo Espíritu Santo lo guió y dijo, esto que estoy dando es porque es para la obra de la iglesia de Jesús, que crezca. ¿Saben lo que pasa? Vamos a ver los textos más abajo. Versículo 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? La mentira, el principio fundamental dentro de Satanás. La verdad, el espíritu principal, la verdad es el principio fundamental dentro de Cristo. Dos polos opuestos. Jesucristo verdad, Satanás mentira. El mejor mentiroso es Satanás. Porque no solo les enseña a mentir a los pastores que tuercen la verdad. Les enseña a mentir de paso a los Ananías y a las Zafiras que quedan calladas. Versículo 4. Mientras estaba sin venderse, está diciendo Pedro, mira Ananías, si el terreno se quedara ahí sin venderse, no te pertenece ya. Y después vendida, no estaba bajo tu poder. Decir la propiedad fue tuya. Es más, ni fue tuya. Solamente fuiste un prestanombre. En realidad siempre fue de Dios. ¿Por qué concebiste en este asunto en tu corazón? Codiciaste. Como Adán y Eva codiciaron el querer ser igual a Dios, el querer sentir. Como muchos hoy quieren sentir más lo espiritual. Pero se les olvida que lo más espiritual y hermoso es la Biblia, la palabra de Dios. Eso a mí me contrita. No has mentido a los hombres sino a Dios, versículo 4. Cuando Dios bendice tu corazón, tu vida, tú das. Pero tienes que ver que verdaderamente, hermano, sea un Pedro, sea un Pablo, sea un Felipe, sea un Esteban muerto por el Evangelio, un Timoteo. Asegúrate. Pero no dudes, porque dice aquí, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, simplemente al escucharlas, cayó y expiró. Pedro ni siquiera le dijo que el Señor te reprenda. Pedro simplemente le interrogó. Y Ananías cayó y expiró. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Quiere decir que muchos querían seguir la corriente de Ananías por ahí. Se les olvidó que había un Bernabé dadivoso, bondadoso, generoso. Pero viendo a un Pedro, a un apóstol Pedro, pues creo que yo también iría al empeño y diría, bueno, no tengo, pero pues acá está para la iglesia. Tuvieron temor hasta que pasó este hecho. ¿Cuántos creyentes tenemos temor hasta que vemos que algo malo pasa o acontece? Alguien que le miente a Dios. Hay temor. El temor a Dios es fundamental entre el creyente verdadero.
El temor a quedar pobre no proviene de Dios. Si tú piensas, o tú crees, oh alma mía, oh brazos míos, piernas mías, cuerpo mío, toda mi vida he trabajado, sentémonos, vayamos a Cancún y contemplemos, porque ahora sí, a disfrutar se ha dicho. ¿No es así? Insensato, ciertamente en la noche viene por ti la muerte, te tocará morir. Hermano, hermanos en Cristo, el temor a Dios echa fuera la mentira. Primera de Juan, capítulo 4, dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Bernabé, ¿qué tenía? Pues yo voy a dar, porque temo que Dios no va a hacer que no me dé la salvación, porque no estoy ofrendando. ¿No? Él tenía amor. Él daba con amor. Yo doy porque sé que soy salvo. Porque sé que la gracia de Dios está en mi vida. Los opuestos. Nadie obliga a nadie. El Espíritu Santo pone en corazón dar. Es más bonito dar que recibir, dice la palabra, pero en el concepto más radical, dentro del Evangelio. Yo siempre he pensado, yo siempre he creído, siempre mi fe, mi fundamento en Cristo ha sido el decir, ¿qué estás haciendo ahorita, hermano? Este tiempo que tú estás ofrendando en ver este video, es un tiempo de adoración a Dios. Cuenta. Tú das este tiempo. No para ver al predicador. No para matar el tiempo como si vieras una novela. Tú este tiempo lo ofrendas porque dices, quiero aprender palabra de Dios. Ese es un tipo de ofrenda. Bernabé la dio. Dio su tiempo. Era dadivoso en tiempo, en dinero. Pedro ofrendó toda su vida. No solo su dinero, hermano. No solo su tiempo. No solo su familia. Ofrendó su propia vida. Igual que el apóstol Pablo. Igual que Felipe. Igual que Mateo. Esteban. Juan. Etcétera. Hombres de fe. Hombres firmes en la creencia en Cristo. Versículo 6, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. No hubo tiempo ni siquiera para despedirlo. Antes, cuando vemos algunos textos donde morían algunas veces, se daba gracias a Dios, pero fue una muerte rápida, instantánea, y una sepultura rápida. Eso quiere decir, Dios mismo lo hizo bajar al Seol. La mentira es uno de los pecados principales, más propiciados, y el primero por Satanás a los hombres. Versículo 7. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer. Y la mujer entró y no sabía, no tenía ni idea, dice aquí.
no sabiendo lo que había sucedido. Dijo, ahorita me voy a encontrar a Ananías, pero Ananías ya estaba sepultado. Versículo 8, y Pedro le preguntó, dime, ¿Pedro era un fiscal? No, era un apóstol. ¿Vendiste el terreno en tanto? Y ella le dijo, sí, ese fue el precio. Primer mentira. Versículo 9, entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? No podemos hacer eso. Seremos desaprobados al mentirle a Dios. Poner a prueba. ¿Saben lo que significa esto, hermanos? Que hoy la iglesia tiene mucha Zafira. Muchas mujeres así. Quiere poner a prueba al Espíritu Santo. Y muchos hacen show. En el nombre de Jesús, levántate ya. No me digas. Es cuando tú quieras, no es cuando el Espíritu Santo quiera. Ay, Dios. Otras, decretando, declarando. Y Ananías tenía una mujer así, era Zafira. Pues yo tuve la culpa. Ananías fue el que tomó la decisión, entonces yo me quedé callada. Y así son muchas mujeres. El pastor me dijo. El pastor nos dijo que reprendiéramos. Y ahí van, como Zafira obedeciendo a Ananías. Y nos dijo que echáramos fuera demonios. Y nos dijo que hiciéramos esto. Y que el velo. Y que esto. Y entran en su religiosidad. Y creen mover el Kadash, el Espíritu Santo. Y ya se volvieron al cabalismo. Y ya sin querer introdujeron ahí hasta masonería, hermanos. Nadie puede probar al Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos puede probar a nosotros para ser aprobados o reprobados. Voy a repetirlo. Nadie puede probar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos puede probar a nuestro corazón como un Bernabé o como un Ananías para ser aprobados o reprobados. Ella dijo en el versículo 8, sí, ese fue el precio, sí, aceptó. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Versículo 9, mira a los pies de los que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. Vas en camino para allá. Observa bien el camino. No creas que porque estás dentro de una iglesia, ya eres salvo. Si no te enseñan los méritos de Cristo, la salvación, el arrepentimiento, cada domingo, cada día, vas camino al infierno, Zafira. Pero si yo conocí a Pedro, y voy a llegar ahí con Dios. Yo vi a Pedro, a un apóstol de Jesús. Muchas ovejas van a decir, van a llegar al cielo. Yo iba a la iglesia los domingos, yo diezmaba, ofrendaba, leía la Biblia, escuchaba alabanzas. Ajá. Nunca te explicó el pastor la seguridad de tu fe. Nunca te explicó lo que era la diferencia entre Ananías, Bernabé y Ananías. Versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él. Ni siquiera fuera, ahí mismo cayó. ¿A dónde vamos? Seguramente Ananías con ella, aunque no esté en el texto, perdón, es muy gordo lo que voy a decir.
Pero quizás Ananías y Zafira dijeron, pues con este dinero tenemos provisiones. La iglesia tenía en ese tiempo, con los apóstoles, en la iglesia primitiva, era como el fuego que tenía que encender la flama para que el evangelio se expandiera. Y ellos amontonaron para sí riquezas. Pusieron a prueba. Fueron desaprobados. Al entrar, los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Tomaron el mismo camino. Uno por planear el mal y la otra por callar. Lo mismo que Adán y Eva. Notemos, Eva pecó y Adán se quedó callado y toma, ¿sí? Y hay un dicho entre los hombres, dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. El cristiano quieto, el cristiano parado ahí, dominguero, que nada más está ahí. No está su corazón. Por eso le dijo Jesús a Pedro, antes de que Pedro llegara hasta aquí con esa autoridad. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te estoy diciendo que te amo. ¿Y cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Pedro, era el apóstol Pedro y era para que nos quedara como ejemplo, hermanos. Pero Pedro continuó y se arrepintió. Seamos un verdadero. Vamos terminando la predicación. Vamos a darle en el tiempo dentro de el devocional a Dios los próximos versículos. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia. O sea, primero unos tuvieron temor con Ananías, pero ya que vieron que murió el esposo, ahora sí toda la iglesia temió. Si llegara algún cristiano muy de los domingos que fuera y regresara y dijera, miren, de verdad existe el infierno, se pondrían en filita todos para entrar a la iglesia. Puntuales, pero no para eso. Diario dirían, Señor, me pongo a cuentas contigo. Y algunos ni así, hermanos. Hay que predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Cuántos tipos de temor hay? El temor cuando vemos lo malo, cuando alguien actúa mal. Mejor temamos a Dios antes de que veamos eso, o que nosotros experimentemos en dicho papel el pecado o el mal. Versículo 12 y terminamos. Por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La continuación de este tema o de este capítulo en otra ocasión. Los apóstoles con autoridad. Y es importante no confundirnos. El príncipe de este mundo también tiene poder y se lo confiere a pseudo pastores, a lobos rapaces vestidos de oveja. Y Cristo confirma y dice, en aquellos días me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera y expulsamos demonios, hicimos milagros, proezas,
Y Jesús dice, perdón, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ustedes conocieron mi nombre, pero nunca conocieron una salvación. Pero Pedro, aquí en el versículo 12, y los apóstoles, y todos los apóstoles que estaban en ese tiempo, realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. No como las de ahora. Realizar un prodigio, un milagro, va acompañado de una salvación y vida eterna. Es lo que se predica, que se salve y luego se sane. Siempre yo insisto en eso. Primero es la salvación, luego la sanación. Primero es la salvación y luego los milagros. Primero es la salvación y luego la escatología. Primero es la salvación y luego vete a Génesis y antes de Génesis que te quieras meter y Apocalipsis y todo lo que quieras. Solo por gracia, la salvación. Finalizamos, hermanos. Estaban todos unánimes. Todos queremos estar unánimes, pero no en una iglesia de 4 paredes. Queremos estar unánimes en el reino de Dios. Y el reino de Dios no se predica solo en 4 paredes. El reino de Dios se predica en hospitales, se predica hasta los confines de la tierra. Empezando por los primeros miembros de la familia. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Padre, en esta hora por permitirnos encomendarnos a tu palabra. Te damos gracias. Bendito es tu nombre. Santo eres, Señor, en el nombre de Jesús. Toda gloria y toda honra para ti, Señor. Bendice a aquellos, Padre, que nos escuchan, a aquellos hermanos. Danos la fuerza, Padre, para seguir en el ministerio. Danos, Padre, la sabiduría y la quietud. Padre, la humildad para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra. Amén y amén.